Wow, qué tiempo tan padrísimo antes de iniciar aquí esta atmósfera de adoración. Me encanta este video de Ibetel, Zaragoza, España. Vamos a orar, bienvenidos. Quiero comenzar orando para dar inicio a nuestra sesión de esta noche de martes 17 de mayo de 2022 aquí en Avanza. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, en nuestros corazones. Te doy muchas gracias porque como un Padre perfecto que nos ama, nos abrazas, nos consuelas, nos fortaleces todo el tiempo, Señor. Sabemos que los cielos están abiertos para nosotros porque nos has unido a ti, nos has reconciliado a través del Señor Jesucristo. Así que tomamos este momento para sumergirnos en tu presencia, para ser llenos de tu Espíritu Santo. Te pido, Señor, que nos llenes de tu presencia. Llénanos de tu Espíritu Santo y a cada persona que se conecta en esta sesión y a los que lo harán el día de mañana, les bendecimos también a través de su curso online. Les bendecimos tu vida, así como todo este grupo de discipulado. Te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo aquí en Avanza en nuestro discipulado, en el nombre de Jesús. Clamamos a ti para que tú nos bendigas en esta sesión de esta noche, para que tú, Señor, nos des entendimiento, espíritu de sabiduría y revelación, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para empoderarnos, para vivir en la autoridad de hijos amados y herederos tuyos. Señor, te pido que bendigas estas familias, que bendigas a los padres de familia, a los papás y mamás que están esta noche y que estarán tomando online, así como a nuestros hijos. Bendecimos esta joven generación, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, porque sabemos que tú les amas, que tienes un plan maravilloso para sus vidas. Señor, gracias. Gracias, Padre, muchas gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús, porque tú nos has llamado a vivir como pámpanos injertados en la vid, Señor, para permanecer en ti, tú en nosotros, para que llevemos fruto, más fruto, mucho fruto. Así que bendecimos este discipulado para que esté produciendo fruto creciente y en aumento en este tiempo, Señor. Te doy muchas gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Padre. Está hecho. Amén. Amén, pues bienvenidos, Janel, Jan, Tere, que fueron de las primeritas, Lucy, Marianita, Hugo, qué gusto saludarte, Hugo, Vivi, también ya está aquí Alex, qué gusto, Alex, Nash, qué padre, Nash, que estás aquí ahora, que pudiste conectarte, Erika Rojas, y mi esposa Erika, que ya está aquí. Muy bien, pues vamos a dar inicio esta noche. Vamos a comenzar precisamente con el coaching de Escuela para Padres y pues quiero comentarles qué padre estuvo esto. Me gustó muchísimo el reporte que nos dieron. Quiero felicitarles ahí a Yanel, a Jan, a Eli, a Lili, Karina, Nash, Ana Mari, eh, por el reporte que nos dieron de esta escuela para padres, sus comentarios y el compartirnos la meta de la semana. Es impresionante lo que están comentando aquí. Es muchísimo material para este coaching, muchísimo material, pero pues vamos a ir atendiendo cada uno de estos aspectos, ¿ok? Y bueno, pues en primer lugar, vamos a revisar precisamente las preguntas y comentarios que hicieron en esta sesión número 1 de nuestra Escuela para Padres, Influencia y Éxito. Eh, y esta sesión número 1, a través de este manual que estamos usando, Familias que Trascienden, hemos comentado que este es un manual de alcance, no es un estudio de Biblia ni un curso de Biblia, pero es un manual que nos lleva a una aplicación que nos hace comprometernos en acciones, tal y como lo venimos haciendo aquí en en el coaching. Así que el tema es problemática social y el propósito pues es que nosotros como papás y como hijos de familia tomemos conciencia de lo que estamos viviendo en familia, porque
Como vimos, hay una guerra espiritual librándose en contra de la familia. La familia está siendo destruida en el último siglo y esto se ha acelerado en los últimos 30 años, de acuerdo a lo que nos dicen los especialistas en todo el mundo. Sabemos que estamos viviendo aquí en México, en nuestro país y en nuestra comunidad, una problemática preocupante y creciente por la familia, y me sorprendió que yo pensé que de verdad este iba a ser un tema como solo pues de sociología, pero me sorprendió ver que realmente lo que se comentó aquí, pues realmente empatizamos con lo que están viviendo discipulado en su familia y que identificaron dificultades, problemáticas que están teniendo en casa. Así que me gustó muchísimo, me sorprendió la verdad y la respuesta de ustedes, que estoy viendo que están tomando responsabilidad, están tomando liderazgo, como hemos comentado, que esto no solo aplica a papás que tienen niños o a familias tradicionales con niños, aplica a toda clase de papás, a una papás que, no es, que están separados o divorciados, y además a papás o a familias donde nuestros hijos ya son adultos. Aplica en todos los casos porque estamos evaluando la experiencia que también hemos tenido como papás cuando nuestros hijos, en el caso de los que tenemos hijos adultos, fueron niños. Nos da la oportunidad de evaluar, identificar en qué forma pudimos haber eh, cometido errores y no se espera que seamos perfectos para poder ser padres, sino solamente que tomemos experiencia de lo que hemos vivido en el pasado, sobre todo al ignorar, al no conocer el amor de Dios, al no tener al no haber comenzado un nuevo tiempo por medio de Cristo Jesús en nuestra vida personal. Así que, bien, aquí hay una serie de preguntas que me gustaron, más bien de comentarios, muy buenos comentarios, papás y mamás que están diciendo, entendiendo que no podemos quedarnos con los brazos cruzados, no podemos quedarnos solamente expectantes o observando lo que pasa en nuestra familia. No tenemos la oportunidad de tomar un liderazgo. Como vimos, Dios nos está empoderando en la familia y está empoderando en la familia, llevándonos al diseño de Dios. Así que me gustó mucho ese comentario de no quedarse con los brazos cruzados, apáticos, indiferentes. Particularmente aquí veo sobre todo las mujeres, estar comentando las mamás. Quiero animar a los hombres, a los padres de familia a tomar aquí atención. Quiero felicitar también a chavos como David Pinete y Barbie Pinete, que hicieron muy buenos comentarios como hijos de familia, los únicos chavos que fueron participativos y reportaron la meta de la semana. Yo espero que al final de la sesión los chavos lo hayan hecho también. Quiero aclarar a los jóvenes que esto no es solo para papás, es para las familias. Y aquí tenemos ya dos jóvenes que comentaron y casi, y bueno, en su mayoría todas mamás, papás no vimos a ningún papá comentar aquí. Quiero invitar a los papás a que tomen el liderazgo, porque este es uno de los problemas, ¿no? Que pensamos que la crianza de los hijos, la educación de los hijos es tarea exclusivamente de las mamás. Y ahora, pues con lo del festejo del 10 de mayo, pues en redes sociales está comentando, hay un debate con respecto a la maternidad, y pues nosotros como hombres y padres de familia necesitamos estar atentos y tomando el liderazgo que nos corresponde. Así que muy bien estos comentarios. Me gustó que está tomando conciencia de la importancia de discipular a nuestros propios hijos, de que no solo en la iglesia nuestros niños o jóvenes van a recibir. En un tiempo tuvimos clase para adolescentes, prejuveniles les llamábamos, y la verdad es que esas clases para prejuveniles fue una súper bendición, pero la verdad es que no es solo la iglesia, ni es principalmente la iglesia quien debe discipular a nuestros niños y jóvenes, sino principalmente los padres de familia y los hombres en particular tenemos esa responsabilidad. Es que me gusta mucho lo que las mamás están comentando, como siempre veo aquí a las mamás tan comprometidas, mujeres aquí como veo que muchas de ellas que son mujeres de negocios,
mujeres que trabajan, que están ocupadas, que no se dedican solo al hogar y que todavía pues ellas están siendo valientes y tomando responsabilidad por la educación y el discipulado de sus hijos, entendiendo la importancia de la vida espiritual. Eso es lo que me pareció muy importante, entendiendo la importancia de la vida espiritual, porque muchos solamente se complacen en llevar a sus hijos al colegio, a la escuela, que vayan a la universidad y están alejados de Dios. Aquí tenemos familias, padres de familia que están comprometidos en la vida cristiana, pero esa es la tragedia de muchos cristianos que, pues, sí, que muchos cristianos están alejados, ¿no? Y no están entendiendo, no están entendiendo cómo su responsabilidad. Veo que David se conectó, perdón, David, de todos modos te voy a mandar el link en un momento, porque se está uniendo, ellos también se están uniendo y te lo voy a enviar para que lo tengas. Pero ahí se conectó, yo creo que su mamá se lo pasó. Qué bueno, David, bienvenido. Así que muy bien, estos comentarios resultan muy útiles, muy provechosos. También este comentario de la importancia de corregir la conducta, de llegar al corazón para que se corrija la conducta. Me dio mucho gusto que lo entiendan muchos de ustedes y espero que lo entiendan también los jóvenes, que lo que más deseamos como papás es un cambio de corazón y no solo un cambio del comportamiento. Preguntaba aquí Yanel, ¿cómo saber cuando está viendo una corrección que está llegando al corazón y no solo corriges la conducta? Porque tú aún puedes castigar al niño o disciplinarlo o al joven para que cambie su comportamiento y eso no quiere decir que esté convencido de que lo que le estás pidiendo sea lo correcto y lo bueno para él. Pero creo que deben entender esto los jóvenes, los niños deben ser enseñados que ellos pueden tener confianza, que los papás les amamos y lo que más deseamos es su bienestar y que ellos triunfen en la vida. Así que deben estar confiados, chicos, y más que tienen padres cristianos, aquí tenemos padres cristianos que les aman, que están metidos con Dios, así que pues deseamos que al corregirles, sobre todo entiendan, sea un cambio de corazón en el que ustedes puedan estar, decir amén, decir amén, así, ¿no? Decir amén y estar bajo esa convicción de que esto es algo de Dios, que cuando tu papá o tu mamá te están hablando de parte de Dios y tú debes de oír la voz de Dios cuando tus padres te están hablando. Pero bueno, pues tenemos que evaluar el cambio de los pensamientos, Jan, cómo entender, cómo saber si ha habido un cambio de corazón. En Marcos 7:21 comentábamos que el Señor Jesús nos decía, nos revelaba la clave, y es que el comportamiento proviene de lo que pensamos. Los malos pensamientos, decía el Señor Jesús, es lo que da lugar a un mal comportamiento, una conducta destructiva, al pecado, a la maldad. Así que tenemos que evaluar al platicar y convivir con nuestros hijos hasta dónde ellos están teniendo un cambio en su forma de pensar, hasta dónde lo que la Biblia les dice, la palabra les dice, está formando convicción en ellos, porque sí necesitamos enseñar, sí necesitamos, nosotros mismos estamos siendo enseñados porque hemos explicado el principio de que la mente, nuestro entendimiento, dice Romanos 12:2, necesita ser renovado, o sea, una mente nueva para que seamos transformados. Estamos hablando que en nuestra condición humana, nuestra inclinación no es aprobar lo que Dios dice. Normalmente, papás, mamás, hay un conflicto entre lo que Dios dice y oyen nuestros hijos y lo que ellos quieren o les parece correcto. Tenemos que identificar ese conflicto en su forma de pensar. Primeramente, entenderlos, ¿no? Porque si ellos, por ejemplo, ahorita están bajo la influencia de la ideología de género, como algunos papás y mamás están comentando, y no solo eso, ustedes van a ver para los que tienen niños en edad escolar primaria, hay contenidos ya ahorita llegando a ellos donde les están erotizando y están ensuciando con una supuesta educación sexual. Quieren que ellos hasta aprendan el acto homosexual, que lo conozcan y que lo normalicen. Todo eso tenemos que enfrentar con esta nueva generación.
Así que no podemos ser los típicos papás tradicionales que nada más los mandan a la escuela. Y es una pena porque muchos papás han confiado a sus hijos a la universidad y a la prepa y ahí les cambian, les lavan el cerebro. Y aún jóvenes cristianos están abandonando la vida espiritual porque bajo la influencia de una universidad humanista y atea, están ellos retrocediendo en su fe. Así que necesitamos entender ese tipo de conflictos. Claro está que cuando se identifican con el aborto, las causas del aborto, el LGTB, la homosexualidad, que tienen derecho a vivir esa clase de vida, pues claro que podemos empatizar porque aquí nosotros no juzgamos a las personas por eso, ni las rechazamos. Nosotros amamos a esa clase de personas, sí, pero desde luego sabemos que ese comportamiento no es una preferencia sexual, ni tampoco es aprobada por la Biblia. Va a haber oportunidad de hablar de estos temas en particular, papás y mamás, y yo quiero que ustedes estén atentos porque necesitamos capacitarnos en estos temas para poder hablar con nuestros hijos, pero de entrada podemos identificarnos, podemos escucharlos y entender que, claro, en algún aspecto tienen razón. Entonces, bien, pues hay que evaluar sus pensamientos, hay que ver hasta dónde con preguntas, platicando. Escucha a tus hijos, es importante que entendamos lo que piensan, aunque no estemos de acuerdo, que entendamos por qué piensan lo que piensan y por qué no están entendiendo lo que la Biblia dice, por qué lo consideran anticuado o fuera de moda o para otra generación. Eh, el Señor decía en Lucas 6:45 que lo que uno habla es lo que hay en el corazón, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces tú tienes que prestar atención y discernir en el espíritu cómo hablan tus hijos de estos temas y de los temas que les interesan, en qué forma están hablando. Lo están haciendo de una forma mundana, carnal, no están entendiendo, no están hablando de una forma espiritual, no están teniendo el entendimiento de la sabiduría de Dios para sus vidas. Tú tienes que evaluarlo y hacer un diagnóstico para de ahí partir y empezar a enseñarles. Por eso queremos, papás y mamás, que ustedes comiencen a ministrar a sus hijos, a los chavos. Con el curso La Paz del Perdón comiencen a traer sanidad emocional a sus hijos, porque aun si ya tomaron el curso, invítenlos a reunirse en familia y platicar sobre estos temas, y más si ustedes los ven que siguen heridos y lastimados por algo del pasado o aún de la iglesia, anímenlos a ser sanados. Mira, la palabra quiere que, Señor, te habla que tú seas sanado, que tú sanes tu fe, que tú no pongas barreras. Entonces, así que la pregunta ¿es bueno llevarlos a la iglesia aunque no quieran? Es bueno llevarlos a la iglesia y déjame decirte que sí. Yo sé que va a haber adolescentes que sienten que se les está obligando a ir a la iglesia, pero cuando ellos sean adultos y vivan sus vidas fuera de nuestra casa, ellos ya serán quienes decidan si vendrán o no vendrán. Así que ahorita que están todavía bajo nuestra autoridad, bajo nuestra influencia, claro que es bueno llevarlos, porque en una de esas el Señor los toca, en una de esas, aunque parezcan no estar atentos o no parezcan interesados, Dios puede hablar a sus corazones. Así que no se preocupen porque ellos se sientan que los están obligando. Es como todo, es como la alimentación. Hay muchos niños melindrosos. Yo fui un niño melindroso, dice Marianita. No se rindan, papás. Eso, Marianita, aquí echándome porras, exacto. No se rindan, no se rindan. Ese es el punto que estamos viendo aquí, que ejercer paternidad y liderazgo es ser insistentes, es ser constantes con nuestros hijos. Así que efectivamente necesitamos estar entendiendo eso. Ellos necesitan la presencia de Dios, necesitan oír la palabra y vivir la sabiduría de Dios. Así que sí, claro, claro que si tú estás orando por ellos y tú los estás llevando a la iglesia y les estás, anímalos también, diles, mira, yo quiero que vengas porque quiero que estés conmigo, este es un tiempo que podemos disfrutar en familia, yo oro para que tú puedas oír y entender el corazón de Dios para ti, anímenlos. Y claro que lo que más puedes hacer es discipular a tus hijos en casa, ofrecerles este curso, La Paz del Perdón, si no ingresaron a Avanza o están renuentes, invítalos a reunirse en casa y empezar a ministrar con este curso, La Paz del Perdón, o el de Edifica también, porque en Edifica nosotros empezamos a hablar con ellos de fundamentos, de lo básico, en qué consiste una relación personal con Dios.
Les recuerdo que disponen de un curso que se llama Vive sin Límites. A través de este curso, los chavos pueden tener una experiencia con Dios y conocerle. Entonces, ustedes pueden empezar a ministrarles así como aquí. Yo les sugiero que asignen un horario en familia, que lo platiquen y les pidan que haya un horario, cuando mucho de 1 hora, 45 minutos, y traten de empezar a ministrarles de esa manera. Así que sí hay estrategias para que ellos puedan escuchar aún más y recibir. ¿De acuerdo? Muy bien, así que tenemos aquí más comentarios respecto a la importancia de algunos en la decisión, respecto a la decisión. Fueron 4 compromisos de esta semana. Se trataba de que tú evaluaras y tomaras esos compromisos, y lo vamos a revisar precisamente. Veía yo que les pedíamos, por cierto, el diagnóstico, ¿verdad?, de la condición de sus hijos, lo que les preocupa, y también los hijos pueden hablar, los chavos, de lo que les preocupa, de lo que ven en sus papás. También ellos pueden exponerlo de esa forma. Y bueno, ustedes van a identificar un comportamiento, una conducta de sus hijos que seguramente les preocupa, que no les agrada, porque como papás sentimos que ellos están, esto les va a perjudicar, esto les va a causar daño a su carácter, a su vida personal. Entonces, es importante identificar que este comportamiento es de naturaleza espiritual, mientras ellos no tengan una experiencia con Dios, mientras ellos no vivan la experiencia de nacer de nuevo, de tener a Cristo en sus vidas, no podrán efectuar un cambio en sus vidas. Como nosotros lo hemos vivido como papás, ellos también así lo necesitan vivir. Mientras no haya un nacer de nuevo, no conozcas al Señor, tu vida no puede cambiar, está limitada. Pero este diagnóstico te permite identificar que tú estás haciendo el carácter de tus hijos, para que también en el aspecto correctivo de liderazgo para los que tienen niños, tú identifiques áreas donde tienes que ministrar y edificar sus vidas. Y en principio, como estamos entendiendo, bajo un principio espiritual de que ellos puedan conocer a Dios. ¿Ok? Así que, bien, más preguntas. ¿Cómo reaccionar con amor y decisión sin llegar a tener un rompimiento con ellos cuando estamos en desacuerdo? Y aquí puede tratarse ya de adolescentes o de hijos adultos, ¿verdad? Bien, habría que preguntarse y habría que checar aquí con los papás y las mamás, ¿en qué forma tú consideras? Porque aquí tenemos un conflicto en casa cuando un papá o una mamá no es cristiano. En principio, cuando un papá que no es cristiano o una mamá que no es cristiana no entiende la importancia de estar unidos para educar a sus hijos y estar en acuerdo, van a causar una división, que es lo que normalmente ocurre. O en un sentido, Jesús dijo que nosotros, como al transformarnos en discípulos de Jesús, íbamos a traer guerra, no paz. Jesús dijo que iba a meter espada y no paz. Es decir, en ese sentido, que nosotros seamos luz, la parte de la familia que no está en Cristo se va a sentir agredida, porque en tu vida está la presencia de Dios. Recuerden que en Juan 3:16 al 18 dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esto nos pasa a todos normalmente. No nos gusta sentirnos mal en nuestra conciencia cuando sabemos que estamos mal, cuando sabemos que estamos lejos de Dios o que hemos fallado, hemos pecado. Nadie se va a sentir bien con eso. Por eso muchos dicen, no, Dios no existe, porque creen que al borrar a Dios de sus vidas, su conciencia va a estar bien, pero no. Hay un conflicto tremendo. Entonces, primeramente hay que identificar eso, que muchas veces no es que tú estés, por ser cristiana, por ser papá cristiano, no es que tú estés mal al querer, ministrar a tus hijos en principios y en lo que es correcto y lo que es verdadero, porque hoy en día esta generación está bajo una influencia espantosa que los tiene en tinieblas. Entonces,
Claro, yo creo que la forma en que hay que actuar es primero escuchar, como decíamos, tenemos que escuchar primero, empatizar, conectar, interesarnos por lo que piensan, no necesariamente tenemos que mostrar nuestra desaprobación o desacuerdo, sino escuchar y entenderles en primer lugar. Y desde luego no tiene caso si no están en la capacidad de oír. No tiene caso porque dice, lea la Biblia en Proverbios, que por cierto, una mamá me preguntaba o comentaba ahí respecto a qué herramientas, pues léete el libro de Proverbios, porque en el libro de Proverbios, si tú haces un estudio, vas a encontrar no solo técnicas de corrección o técnicas para hacer que tus hijos te obedezcan, vas a encontrar principios de sabiduría. Entonces, necesitamos entonces tener ese entendimiento de sabiduría, pero si tus hijos no están en la capacidad, están como ese paralítico de Betesda que no se puede mover ni levantar en la vida espiritual, es inútil querer convencerlos de algo, no te preocupes, eso no es lo más importante. Lo más importante es tener victoria en el ámbito espiritual. Eso es lo más importante, es decir, estar orando por ellos, estar intercediendo, porque es Dios quien va a hacer ese trabajo, el de como Pablo en el camino a Damasco, que él tuvo un encuentro con la presencia de Dios, un hombre convencido de que estaba haciendo lo correcto al perseguir y destruir a la iglesia de Jesucristo. Y cuando tuvo un encuentro con esa luz de la gloria, de la presencia, sus ojos se abrieron y se quedó ciego al ego, pero abrieron sus ojos a un entendimiento de quién era Jesús. Y lo mismo es, así que en familias donde, y además, aunque seamos todos cristianos, podamos estar en la familia divididos en desacuerdo, sin un acuerdo en una familia cristiana, eso es posible también. ¿Qué necesitamos también en ese caso? Pues que la presencia de Dios en nuestra vida. Orar los papás para que nuestros hijos puedan ser sabios, oír nuestro consejo, escucharnos y puedan en esos temas de choque llegar a un entendimiento y a un acuerdo. Pero finalmente no es determinante en la medida en que eso no afecte sus vidas. Cuando lleguemos a situaciones donde ya sus vidas están en peligro y ellos puedan tomar decisiones que van a arruinar sus vidas, ahí sí tienes que levantarte y pelear con todo y como les he enseñado muchas veces, aunque nuestros hijos parezcan ignorarnos, papás y mamás, tú tienes que establecer la orden de autoridad, esto no, esto sí, y poner ahí lo que tú consideras bueno para sus vidas. Ya ellos serán responsables de ignorarlo o no, pero cuando tú les estés hablando con sabiduría, con amor, y ellos sigan rebeldes, Dios no se va a quedar con los brazos cruzados, porque Dios los ama más que nosotros, así que Dios va a pelear esa batalla en su conciencia. Así que eso fue lo que le pasó a Pablo. Él estaba en su conciencia librando una guerra, porque él no podía entender por qué los cristianos, una secta peligrosa y falsa, podían estar dispuestos a morir por un Mesías falso. Por eso el Señor le dijo, dura cosa, ¿verdad? Que sí te duele cuando le pegas de patadas a un clavo. Él estaba haciendo ver que sabía cómo Pablo estaba sufriendo, Saulo, le dolía profundamente lo que estaba haciendo y finalmente reventó Saulo. Finalmente, él se arrepintió y se volvió a Dios por completo. Así que, ¿cómo llegar al corazón? Bueno, qué buenas preguntas están haciendo. Qué buenas preguntas. Por eso yo les dejo esta meta con preguntas, porque quiero que ustedes estén meditando. La única manera de que nosotros tengamos revelación es preguntar, preguntar. Dice que una de las cartas de Pedro habla de eso, de la importancia de escudriñar, de estar preguntando. Entre más dudas tengamos, más el Espíritu nos va a enseñar. Así que, ¿cómo llegar al corazón? Bueno, en principio tú tienes aquí que recordar que hemos hablado que Dios diseñó a la familia en un orden. Y en ese orden, Efesios 6, 1 y 2, donde dice, hijos obedezcan a sus padres en todo, porque eso es justo. Hijo, honra a tu padre y a tu madre. Entonces hay un diseño de Dios. Así que en ese diseño Dios ha establecido autoridad. Dios nos ha dado el corazón de nuestros hijos. Lo único que tenemos que hacer es creerlo. Aquí es donde está la batalla. Una voz que te dice de parte del diablo que lo que tú oras y lo que tú les dices cae en saco roto, como decimos en México.
que lo que tú oras y lo que tú dices no tiene efecto en sus vidas, o mismo tú mismo llegas a creer, a veces nos desanimamos y pensamos que nuestra causa está perdida, que ya no hay nada que podamos hacer con hijos adultos, que ya son mayores de edad, que ya toman sus propias decisiones. Eso no es verdad. Necesitas afirmarte primeramente que tú ya tienes el corazón de tu hijo. Y claro que hay una guerra espiritual librándose por la mente y el corazón de nuestros hijos, y ahí es donde nosotros tenemos que entrar a protegerlos de esa influencia. Y tenemos que estar ahí creyendo que cuando nosotros hablamos hay una autoridad de Dios para sus vidas y que llega al corazón, que sí puede llegar al corazón. Así que, desde luego, podemos seguir orando que Dios nos dé favor, nos dé gracia, para que ellos nos escuchen, para que tengamos sabiduría para hablar a sus vidas. Desde luego, eso sería la manera. Orando por favor y gracia, orando por ellos y sobre todo creyendo que somos la mayor influencia que Dios nos ha dado. Así que no lo duden, papás, mamás. Así que, como esta pregunta también muy buena, ¿cómo dar gracia al participar en algo contrario a mis principios? Habría que ver de qué se trata exactamente, porque pues es que sí hay cosas que podemos tolerar y hay cosas que de plano no podemos tolerar. No, entonces sí tendríamos que saber de qué se trata, más bien tendríamos que empezar por discernir hasta dónde hay una situación de verdad tolerable que aparentemente pudiera ir en contra de nuestros principios y lo que creemos en el Señor. Pero finalmente, miren, en Cristo Dios nos ha llamado a dar gracia. Es decir, aunque nuestros hijos no estén de acuerdo con nosotros, nos pongan a debatir, vayan en contra de lo que pensamos, no es problema eso. Pero desde luego, pues no sé de participar en qué, a qué te refieras, pero sí me gustaría saberlo más específicamente, un ejemplo, para que podamos ser también más específicos. ¿Ok? Bien. Para aquellos papás, mamás que no tuvieron un diagnóstico, que hablaron pues de acercarse a sus hijos, tú ya sabes, tienes toda una vida de tener a tus hijos, tú debes de saber cómo son tus hijos, son diferentes, ninguno es igual al otro, tú tienes que distinguir claramente, identificar el diagnóstico de los problemas de conducta o de carácter que te preocupa, porque eso te va a permitir poder ayudarles como papá y mamá, mentorearles en esas áreas donde de debilidad o de fracaso, tú vas a tener la capacidad de dar consejo sabio de parte de Dios, porque en este discipulado tú te estás capacitando, tú te estás capacitando. Bien, me gustaría, Nash, si pudieras leer los comentarios que escribiste sobre el tema, porque algunos de ustedes hicieron muy buenos comentarios. En cuanto lo tengas, Nash, si tú abres tu micrófono y me dices para que lo pudieras compartir aquí con todos, ¿ok? Sí, buenas noches, ¿cómo están todos? Saludos. Muchas Excelente, gracias, Pastor. claro que La verdad es que a mí me ha impactado muchísimo. Digo, yo ya tengo pues dos señoritas, una pues ya tiene 24 y la otra tiene 19, pero nunca dejamos de ser padres. Entonces, algo que siempre me quedó muy claro con mi mamá en ese comentario que ahorita acabo de poner, es que mi mamá siempre nos llevaba, bueno, literal de los pelos, porque a mí siempre me agarraba, yo era de pelo muy chino como afro, como tipo Michael Jackson. Entonces me agarraba de los chinos y wow, me arrastraba llevando, no, mamá, no quiero, y no, pues sí vas, y ya era un adolescente, o sea, wow. entonces yo iba berreando, llorando, y siempre, y siéntate ahí, y cierra tus ojos, y empieza a alabar a Dios, y yo decía, Dios mío santo, ¿no? Y entonces, realmente, después Dios iba tocándome, porque de veras es un amor del padre hacia sus hijos. Y ahora que soy mamá, lo entiendo, digo, no, nunca llevé, gracias a Dios, a mis hijas a ese extremo, ¿sí? Pero ahora entiendo, mamá, por qué no quería que no nos perdiéramos, porque aparte nuestra situación viviendo con mamá y mi papá era muy diferente, ¿no? Era una situación muy fuerte. Y en mi caso, gracias a Dios, pues mi esposo es cristiano, y yo lo que puedo ver ahorita es que nunca podemos dejar de,
de orar e interceder por nuestros hijos, por su corazón, que Dios guarde sus corazones y más que nada también lo que ven y sus mentes, porque son tan bombardeadas por los dardos del enemigo, porque realmente este mundo está distorsionado. Entonces, yo ahora que veo los comportamientos también de algunos jóvenes de la edad de mis hijas, luego hasta me asusto y trato de poner una cara que no me asusto. ¿Y qué dice la palabra? Bueno, pues dice esto. Y ya ahí conforme van creciendo los hijos, van creciendo también las preguntas. Entonces nosotros tenemos que ser también padres capacitados. Y por eso me encanta que a lo mejor tiempo atrás podemos estar ya con escuela para padres y volvernos a tomar, pero siempre va a haber una enseñanza nueva y Dios siempre nos va a hablar y capacitar conforme vayan avanzando las edades de nuestros hijos, aún casados, porque nunca vamos a dejar de ser padres. Muy bien, Ash, gracias por comentar. ¿Podrías leernos cómo escribiste tus 3 comentarios sobre el tema? Porque me gustó tu comentario. A ver si lo puedes leer. El comentario De escuela. Ajá. Ajá, el que mandé, ¿verdad, pastor? Sí, a ver si lo Okay. puedes leer. Aquí lo tengo. Permítame un segundito. Creo que ya lo encontré. Ok. De los comentarios a ver, los 3 comentarios. Puse Sí. 1, crear una confianza y recuperar pues los principios para la familia, ¿no? Ser una mentora para los padres de familia que, bueno, se van integrando de alguna manera o independientemente si no son cristianos, ser una consejera y una ayuda, porque no es tanto dentro de la iglesia, también creo que tenemos que voltear fuera. Y la tercera fue la enseñanza del valor del amor y la comunicación respecto a mis hijos, o en este caso mis hijas, lo puse así, cuidar su corazón, que es lo más importante y valioso. Excelente, gracias Nash. Quería, Gracias. quería que escucharan el comentario de Nash. La verdad les recomiendo que vean los comentarios de todos los papás en la meta que reportaron de esta sesión 1 del video al que le llamamos, del tema que le llamamos Empoderando a la Familia. Voy a ir cerrando este momento porque vamos a entrar en grupos pequeños. Vamos a entrar en grupos pequeños para comentar y les voy a decir ahorita en qué va a consistir, pero quiero cerrar esta parte con las preguntas que hacían David y Barbie. Los felicito, ahí está Barbie. Me encantó Barbie. Me encantó Barbie lo que compartió en su meta de la semana. Y de hecho, Barbie, me gustaría que nos leyeras tu comentario. Si nos puedes leer tu comentario, también me gustaría que lo escucharan todos, hija. Entonces, ¿lo tienes a la mano? Si no, para que lo busques, o sea, ¿cuál comentario? ¿El de la el de pregunta? escuela para padres, hijos. ¿El que puse de la pregunta? Sí, el que pusiste con respecto al tema, así es. Ah, ok. O sea, mi pregunta es... No, el comentario, porque tú pusiste ahí un comentario, varios puntos de comentario, aparte estaban las preguntas, pero me gustaría ok. que nos leas el comentario. Son los primeros 3, ¿no? Sí. Ah, ok, pastor. Creo que nosotros como jóvenes, bueno, mis hermanos y yo, pues hemos aprendido a que no nos tenemos que contaminar con todo lo que está pasando en el mundo. Y no por que mis papás nos obliguen y así, pero sino por nuestras convicciones y porque pues nosotros hemos aprendido qué es lo correcto y lo que no. Entonces, eso me llamó mucho la atención y también que en México hay muchos problemas que se tienen que resolver, pero pues todos se empiezan desde la familia, ¿no? Exacto. Creo que como los abuelitos y así, como han aprendido a vivir como tan duro, pero sin, no, o sea, no sé cómo explicarlo, o sea, es muy Sí duros, que pero como sin disciplina, no sé. Y luego que las acciones pequeñas se convierten en grandes. Entonces,
que, o sea, tan solo con juntarte con alguna persona que, por ejemplo, en la escuela que sea violenta o lo que sea, pues no sabes en dónde va a terminar. Entonces sí tienes que tener cuidado Ok. con, con lo que haces, eso pienso yo. Ok, gracias, hija. Sí, aquí es leer el comentario tal como lo escribieron. Cuando les pidamos que lo lean, es leerlo para que sea más fácil. Ok, me aclaraba aquí Erika, mi esposa, que Hugo también reportaste escuela para padres. Fíjense que alcancé, no, traté de ver todo, era mucha información. No vi el reporte de Hugo, pero gracias por aclarar. Bien, voy a cerrar el tema, aquí este tema, a la pregunta, ¿cómo puedo anticiparme a una mala conducta, una mala actitud? ¿Cómo dominar, emociones impulsivas? Me gustó mucho que hagan estas preguntas porque están hablando de que estamos tomando conciencia de que muchas veces actuamos de mala manera. Entonces, qué bien que quieran entender esto, sobre todo porque como papás tenemos que entender eso, la naturaleza espiritual del comportamiento emocional de nuestros hijos. El enojo, la ira, los berrinches, la depresión, la ansiedad, son trastornos emocionales que hemos venido hablando sobre de esto desde hace tiempo aquí en el coaching, que esto es algo de naturaleza espiritual. Entonces, Primera de Corintios 6:12 hay un principio donde dice que aún ni siquiera de las cosas que son válidas me dejaré dominar. Este es un principio muy poderoso porque el Señor nos está llamando a que nada tome control de nuestra vida, sino solo Él. Así que ni siquiera cosas legítimas debemos empoderarlas en nuestro corazón. Imagínense qué decir de algo malo como el enojo, el gritar, el ofender, ¿verdad? Y recuerden que hay un principio en Efesios 4:25 donde dice, airaos, pero no peguéis. No, o sea, dice, enójense, pero no pequen, dice. Entonces hay que entender, esto es algo que hemos venido explicando, que el enojo es una reacción normal ante una injusticia o ante alguien, cuando alguien hace algo que nos afecta o ante una situación, una circunstancia adversa. El enojo, la frustración es normal. El problema es lo que sucede después que nos enojamos. Entonces, por eso la palabra dice ahí en Efesios 4:31, quítense de vosotros. Estamos hablando de cómo tratar la frustración. Quítense de vosotros, que muchos cristianos le piden a Dios que les quite. No, tú tienes que quitarlo. Y por esa razón es que en la paz del perdón buscamos primero sanar la raíz que ha causado heridas y que provoca enojo, ira, amargura y rebelión. Entonces, tú eres responsable de tu vida emocional, y si tú te sientes perturbado emocionalmente, tienes que aprender a ser espiritual y por tanto buscar la presencia y ser lleno del Espíritu Santo. Así que aquí nos dice Efesios finalmente, sean llenos del Espíritu Santo, no se embriaguen con vino, hablando de cómo cuando alguien se emborracha, un borracho está bajo el efecto del alcohol, pero si somos llenos del Espíritu estaremos bajo el efecto del poder de Dios. Entonces es la forma en que nosotros los jóvenes van a ir aprendiendo a tomar dominio de su carácter y de sus emociones. No te dejes llevar por lo que sientes, no te dejes llevar por el enojo, por la ira, sino tienes que aprender a ser lleno del Espíritu Santo, ser prudente. Y aunque algo te enoje y lo expreses, tú sabes que eso tú eres responsable. No es que te hicieron enojar, no es que tus papás no te entienden, es que tú tienes que hacerte responsable de lo que sientes. ¿De acuerdo? Entonces, en otro aspecto, ¿por qué hay delincuencia si los papás dieron una buena educación a sus hijos? Preguntaba Barbie. Muy buena pregunta. ¿Por qué esto puede pasar, Ni siquiera porque seamos cristianos o tengamos hijos cristianos, quiere decir que está garantizado que ellos van a tomar el camino correcto, Siempre existirá la posibilidad o el riesgo de fallar porque seguimos en la carne, en una condición humana. Entonces, si nos descuidamos de nuestra relación con Dios y empezamos a irnos al mundo, claro que acabaremos divididos y estaremos en peligro. Así que claro que por esa razón, sí, desde luego, el estar en una familia cristiana da mayor oportunidad de que nuestros hijos puedan tomar el camino correcto, pero no está garantizado. Por eso es que
es importante que nuestros hijos ya en la vida adulta, desde que son adolescentes y niños, ellos tomen convicciones que les hagan decidir el camino de vida, porque ni siquiera el Señor manipula a las personas. Él dice, pongo delante de ti camino de vida y camino de muerte en el libro de Deuteronomio. Y dice, yo te aconsejo que tomes el camino de vida. Ni siquiera Dios, que tiene toda la autoridad y es el dueño de nuestra vida, nos impone ni nos manipula. Él espera que nosotros voluntariamente elijamos la vida abundante. Así que, bien, voy a dejar a otras preguntas, ya no hay tiempo, porque al momento de hablar de liderazgo, en la siguiente sesión voy a atender las preguntas que hoy no pudimos considerar para ustedes. Así que, bueno, vamos a entrar a la dinámica de grupos pequeños. En estos grupos puede haber papás e hijos, va a haber de todo. Va a ser aleatoria la forma en que yo distribuya los grupos. Y quiero pedirles que ahí comenten en particular, me gustó mucho la acción que decidieron tomar para mejorar su calificación en cuanto a liderazgo, y los hijos sería su calificación en cuanto a hijos. Si eres hijo de 10 o eres hijo de 5, ¿ok? Entonces, me gustó que ustedes mediten en la aplicación. Así que vamos a mandarlos a grupos. Es la decisión 4, decido número 4, que fue el compromiso 4, que consiste en lo siguiente: decido aplicar este programa de prevención en mi hogar. ¿Qué acción tú vas a tomar para esto? Es la número 4, ¿ok? Es la número 4. ¿Saben qué? Mejor prefiero que sea la 3, la número 3. ¿Qué decisión y qué acción vas a tomar para alejarte de una mala conducta, de una mala actitud, de aquello que haces y que lastima a tu familia, que afecta a tu familia, como papás y como hijos? Número 3, es la número 3. ¿Qué es lo que vas a hacer para alejarte de esa conducta nociva que causa daño, que lastima? ¿Ok? Así que quiero que las personas que reportaron meta de la semana comenten esto con los demás en su grupo. Entonces voy a mandarles a grupos pequeños. Somos 20 personas, así que vamos a hacer grupos de 3 personas. Ahí va. Solo tienes que darle a aceptar y te va a llevar a tu grupo. Sí, Luz, no te preocupes. Si alguien se desconecta en algún momento, no hay problema, ¿eh? Tratas de ingresar. Intentas ingresar. Bien, pues vamos a ver a grupos pequeños. Entonces vamos a hacer, dijimos, 7 grupos de 3 personas, de manera automática. A ver, ahí va.